A veces, las verdades más impactantes se encuentran justo frente a nosotros, pero no las vemos hasta que nos ponemos en los zapatos de alguien más. Esta es la historia de un director ejecutivo que decidió disfrazarse de recepcionista en su propia empresa. Lo que descubrió sobre su personal lo dejó completamente atónito. Lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre el poder, la percepción y el respeto. En el corazón de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, Marcus Johnson, un hombre de éxito, era el director ejecutivo de la compañía. Marcus había trabajado duro durante años para llegar a donde estaba. Con su inteligencia y visión, había convertido una pequeña startup en un gigante del sector. A pesar de su éxito, Marcus siempre se había mantenido humilde y nunca perdió el contacto con sus raíces. Sin embargo, en los últimos meses, algo lo había estado preocupando. Había escuchado rumores sobre problemas en la cultura de su empresa. Comentarios sobre cómo algunos empleados de niveles más bajos eran tratados de manera diferente, y que la diversidad y el respeto que él tanto promovía no siempre se reflejaban en el trato diario. Pero Marcus no podía confirmar estas sospechas sin verlo de primera mano. Así que decidió hacer algo radical, disfrazarse de recepcionista durante una semana. Nadie en la oficina sabía quién era en realidad. Estaba listo para observar cómo funcionaban las cosas desde el nivel más básico, y lo que descubriría cambiaría su percepción de su propia empresa. El primer día, Marcus llegó vestido con un sencillo uniforme de recepcionista. En lugar de su habitual traje caro, llevaba una camisa sencilla y pantalones oscuros. El contraste no podía ser más claro. Los empleados que lo saludaban cuando era el CEO apenas lo miraban ahora que estaba detrás del mostrador. Algunos ni siquiera se molestaban en reconocer su presencia. A lo largo del día, Marcus observó cómo los empleados trataban a otros recepcionistas y personal de servicio. Había algo en el aire que lo incomodaba, un desprecio sutil hacia quienes no estaban en posiciones de poder. Algunos empleados, especialmente los de niveles más altos, actuaban con arrogancia, dando órdenes sin ni siquiera mirar a los ojos de quienes estaban detrás del mostrador. Y Marcus, aunque pasaba desapercibido, comenzó a notar algo que lo inquietaba profundamente: la manera en que los empleados de color, especialmente los que trabajaban en puestos más humildes, recibían un trato diferente al de los demás. Un gerente en particular, al que Marcus había ascendido personalmente, fue el que más lo impactó. Lo vio ignorar las solicitudes de ayuda de una empleada latina, burlarse de un miembro del personal de limpieza y tratar con frialdad a otros trabajadores que no estaban en posiciones de poder. Parecía que la percepción de poder lo había cegado, y ese comportamiento abusivo y racista lo dejaba al descubierto frente a Marcus, sin siquiera sospecharlo. Con cada día que pasaba, Marcus se sentía más desconcertado. Lo que había creído sobre su empresa, sobre los valores que siempre había intentado inculcar, parecía desmoronarse frente a sus ojos. Los empleados que solían alabarlo en las reuniones de la junta ni siquiera le dirigían la palabra cuando lo veían como recepcionista. Un día, mientras estaba en su puesto, un cliente importante llegó a la oficina para una reunión. Marcus estaba a punto de indicarle la sala de conferencias cuando uno de los gerentes, el mismo que había notado anteriormente, se acercó rápidamente, ignorando completamente a Marcus y dirigiéndose al cliente sin siquiera hacer contacto visual con él. «Lo siento por el recepcionista. A veces no saben cómo hacer bien su trabajo», dijo el gerente con una sonrisa sarcástica. Marcus quedó impactado. Sabía que este gerente trataba mal a sus subordinados, pero ver la falta de respeto directa hacia él, alguien que consideraba una parte importante del equipo, fue más de lo que podía soportar. Y lo que siguió fue aún peor. En una reunión con el equipo de recursos humanos a la que asistió como recepcionista, escuchó a un grupo de empleados hablar abiertamente sobre la poca eficiencia de ciertos compañeros, la mayoría de los cuales eran minorías raciales. Las bromas y los comentarios que hacían lo dejaron sin palabras. Todo lo que había creído sobre la inclusión y el respeto en su empresa se desmoronaba. Después de una semana observando el comportamiento de su personal desde las sombras, Marcus sabía que tenía que actuar. Su corazón estaba lleno de decepción, pero también de determinación. Había visto con sus propios ojos cómo los empleados más vulnerables eran menospreciados y deshumanizados, todo mientras su propio liderazgo quedaba al margen.
El día que decidió revelar su identidad, organizó una reunión sorpresa con el equipo ejecutivo y varios de los empleados que había observado durante la semana. Cuando llegó a la sala de conferencias, llevaba el uniforme de recepcionista que había usado toda la semana, lo que provocó miradas de confusión en quienes lo esperaban. Algunos sonrieron, pensando que era una broma. Pero cuando Marcus se quitó el uniforme y se reveló como el director ejecutivo de la empresa, el ambiente cambió drásticamente. Los empleados que lo habían ignorado, aquellos que lo habían menospreciado, se quedaron completamente paralizados. Durante esta semana fui más que su recepcionista, comenzó Marcus con una voz firme. Vi cosas que me hicieron sentir que la empresa que construí, que creí que estaba guiada por valores de respeto e igualdad, se ha desviado de ese camino. El silencio en la sala era abrumador. Nadie se atrevía a decir una palabra. Marcus continuó. No puedo creer que en un lugar que debería ser un ejemplo de inclusión, hayamos permitido que las divisiones y el prejuicio se arraiguen. No puedo aceptar que tratemos a las personas como si no fueran dignas de respeto, solo porque no están en posiciones de poder. Esto cambia hoy. Los rostros de los gerentes que habían menospreciado a Marcus y a otros empleados se llenaron de pánico. Sabían que las cosas estaban a punto de cambiar y que sus acciones tendrían consecuencias. Después de esa reunión, Marcus tomó medidas drásticas. Se lanzó una investigación interna para revisar las políticas de contratación, los procedimientos de promoción y, lo más importante, la cultura interna de la empresa. Los empleados que habían sido parte de los comportamientos tóxicos fueron sancionados o despedidos, dependiendo de la gravedad de sus acciones. Los cambios no solo fueron inmediatos, sino que también fueron profundos. Se establecieron nuevos programas de formación sobre diversidad e inclusión, y Marcus creó una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación. Su prioridad era asegurar que cada empleado, desde el recepcionista hasta el ejecutivo más alto, se sintiera valorado y respetado. Pero Marcus también se tomó el tiempo para hablar personalmente con los empleados que habían sido ignorados o maltratados. Quería saber cómo se sentían, cómo veían la cultura de la empresa desde su perspectiva y cómo podía mejorarla. Este gesto tuvo un impacto profundo en el personal, quienes comenzaron a ver a Marcus no solo como un director ejecutivo, sino como un líder que realmente se preocupaba por ellos. Al final, Marcus no solo logró reformar la cultura de su empresa, sino que también ganó un renovado respeto de aquellos que habían sido víctimas del maltrato. La empresa, bajo su liderazgo, empezó a reflejar los valores que él siempre había querido inculcar, pero que ahora, después de lo que había vivido, entendía mejor que nunca. A veces, no vemos las verdades más importantes hasta que decidimos ponernos en los zapatos de alguien más. Marcus aprendió que, aunque había trabajado duro para construir su empresa, se había alejado de las experiencias de aquellos que estaban en la base de su organización. Lo que vivió como recepcionista cambió no solo su percepción de su personal, sino también su forma de liderar. Este no es solo un relato de poder y riqueza, sino una historia sobre la importancia de la empatía, el respeto y la igualdad. Al final, lo que construye una empresa no son solo los éxitos financieros, sino la humanidad con la que tratamos a cada persona que forma parte de ella. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te tratarían si fueras otra persona en tu trabajo? Esta historia nos recuerda que el respeto y la dignidad no deben depender de nuestro título o posición. Deja tu comentario y comparte esta historia si crees que todos merecemos ser tratados con igualdad. Y no olvides suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Nos vemos en la próxima.